Valorant Masters Santiago encendió la conversación global de los esports con polémica por el sorteo, presión de estadio, público latinoamericano y playoffs de máxima tensión. Esports Flash. Valorant Masters Santiago pasó de la discusión por un sorteo rehecho a un fin de semana de eliminación directa en espacio riesgo, con equipos de varias regiones peleando bajo presión máxima, una audiencia mundial muy alta y una atmósfera local que terminó metida dentro del relato competitivo del torneo. Hoy te cuento por qué Santiago ya se siente como una final que empezó antes de tiempo. Caos y gloria en Santiago. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos. eSports Flash. Santiago ya estaba listo para recibir un gran evento de Valorant con un recinto preparado para miles de asistentes, actividades para la comunidad y el arranque del primer evento global de la temporada. La sede Espacio Riesgo apareció desde el inicio como un punto de encuentro entre el espectáculo, rivalidades internacionales y pasión latinoamericana. El torneo venía armado en dos tramos grandes, una fase suiza para definir sobrevivientes y unos playoffs de doble eliminación para separar a los aspirantes serios del resto. Esta estructura convertía cada cruce en una historia distinta. Unos equipos llegaban con impulso, otros con dudas, otros con el peso de representar a toda una región. Todo eso ya daba material de sobra. Luego apareció el error del sorteo y el guión cambió por completo. ¿Qué fue lo que pasó con el sorteo? Bueno, durante la transmisión de ese sorteo de la fase suiza se detectó una colocación incorrecta dentro del cuadro. La organización reconoció el fallo públicamente y explicó que esa ubicación equivocada arrastraba el resto de los emparejamientos. En otras palabras, el camino competitivo había quedado mal dibujado desde muy temprano. Expliquemos eso mejor. Antes de empezar los partidos, Riot Games hace un sorteo público para definir qué equipos se enfrentan primero. Ese sorteo se muestra en directo para que todo el mundo vea que es justo. Pues bueno, durante la transmisión del sorteo, los organizadores colocaron a uno de los equipos en el lugar equivocado del cuadro. Ese lugar determina todos los enfrentamientos siguientes. Cuando ese equipo quedó mal ubicado, toda la cadena de rivales también quedó mal asignada. Al darse cuenta del error, Riot explicó que el cuadro completo ya estaba afectado. Por eso tuvieron que hacer algo bastante raro en un torneo grande: rehacer el sorteo completo. Volvieron a asignar los enfrentamientos desde el principio para que el cuadro quedara correcto. Claro, pero los equipos ya estaban preparando estrategias contra rivales específicos según la primera noticia que habían tenido. Y entonces todo cambió. En eSports eso importa mucho porque cada rival tiene estilos diferentes, mapas favoritos y tácticas diferentes. Pero entonces había que rehacer el sorteo con presencia de coaches y dejar constancia del proceso. Esa decisión protegía la integridad competitiva del torneo, aunque también desataba una ola de frustración entre los equipos y cuerpos técnicos que ya habían invertido horas de preparación sobre rivales que dejaban de ser los mismos que habían dicho. En eSports, cambia el rival, cambia el mapa completo de una serie. Por eso, la historia de Santiago es la de un evento con buena producción, grandes organizaciones, sí, pero además de eso, esta historia es de un torneo que tuvo que defender su legitimidad en vivo y después demostrar dentro del servidor que seguía siendo una cita mayor. Ahí aparece el valor más fuerte. La competencia no arrancó en los mapas, arrancó, fíjate qué casualidad, en la confianza en el torneo. El público vio cómo este ecosistema reaccionó al instante. Analistas,
Co-streamers, entrenadores y figuras de la escena empezaron a discutir si el daño estaba hecho y ya no había nada que remediarla, o si todavía había manera de corregir a tiempo. Esa tensión dejó una pregunta flotando sobre el fin de semana, después del caos administrativo. ¿Quién iba a responder mejor cuando llegara la hora de jugar bajo focos, en el ruido de la arena y margen cero para equivocarse? En Valorant profesional, un sorteo no es un detalle decorativo. El rival define el tipo de estudio que hace cada staff, los mapas que conviene priorizar, el ritmo que requiere imponer una escuadra y hasta la energía emocional con la que un equipo se sienta a competir. Cuando el cuadro cambia, se mueve también el trabajo invisible que hay detrás de cada partido en preparación. La molestia que expresaron los miembros del ecosistema salió ahí. No era una simple rabieta en redes. Era la reacción lógica de una escena que vive de la preparación fina. En un torneo internacional donde conviven los estilos de América, de Europa, de Pacífico y de China, cada enfrentamiento exige una lectura diferente. Cambiar los cruces a última hora le mete ruido al laboratorio táctico, en la agenda y en el descanso de los jugadores. El contexto volvió todavía más importante lo que pasó entre el 6 y el 8 de marzo. Los playoffs empezaron y la conversación tenía dos capas. La primera era obvia: ¿quién juega mejor? La segunda era más interesante: ¿quién lograba resetear la cabeza después de una semana enrarecida por lo del sorteo? Y ahí es donde Masters Santiago ganó espesor como competencia deportiva. Paper Rex abrió con una serie exigente frente a Furia y salió adelante en un duelo que transmitió tensión desde el principio. Nongshim Red Force se mostró firme frente a Gentlemates. Más tarde llegaron los avances de Energy y de G2 Esports. El domingo, la llave inferior empezó a cobrar víctimas y dejó por fuera a Furia y a Gentlemates. El torneo ya tenía héroes del momento, supervivientes y primeras despedidas pesadas. Y aquí viene lo más importante: el ruido del sorteo no apagó a Santiago, lo convirtió en una olla de presión. eSports Flash, el primer podcast de noticias de eSports en Google News. Master Santiago llegó a pasar la barrera de los 600,000 espectadores concurrentes y convirtió a Paper Rex en el centro de una de las series más vistas del evento. Cuando el torneo entró por fin en la llave de eliminación directa, la sensación fue la de una grada empujando cada ronda como si fuera una final regional. La organización había pensado el evento como una experiencia grande para la comunidad, con activaciones, con espacios para fans y con ambiente de festival competitivo. Eso ya le daba color. Luego llegaron los testimonios de quienes estaban adentro y el cuadro se completó. Desde la escena competitiva se describió a Santiago como una plaza donde el apoyo del público se sentía de verdad. Esa percepción importa porque cambia el ánimo del jugador y también la lectura del espectador. Un evento mundial en Latinoamérica deja de ser una simple estación del calendario cuando la audiencia local logra meterse en el tono emocional de cada partida. Valorant en Santiago. También quedó una lectura competitiva muy rica para contar al micrófono. Paper Rex salió reforzado de una serie dura y volvió a colocarse en ese lugar de equipo que parece crecer cuando el escenario se pone más caliente. Nongshim Red Force se ganó la atención como bloque sólido. Energy encontró la manera de sobrevivir en un cruce muy apretado. G2 Esports avanzó con autoridad y confirmó que saben moverse en un contexto internacional de alta presión. En paralelo, la llave inferior enseñó su lado más cruel. Furia y Gentlemates quedaron por fuera y el torneo recordó que en este formato cada traspié te acerca al aeropuerto de regreso a tu casa. Esa mezcla de jerarquía, adaptación y urgencia es puro lenguaje deportivo.
Por eso, Santiago funciona tan bien narrado como un campeonato de estadio. Al final, lo que deja este tramo de Masters Santiago es una idea muy potente para los eSports. El torneo tuvo que salvar su credibilidad antes de seguir construyendo su épica. Lo consiguió porque la historia no se quedó atrapada en el error. El error pasó a ser el prólogo de la historia. Después vinieron los partidos, las eliminaciones, la presión del cuadro y la energía de una sede que sí estuvo a la altura del momento. Esa es la razón por la que esta noticia vale tanto. Tiene controversia, lectura táctica, ambiente de arena, nombres muy grandes con los equipos, derrotas dolorosas y un público que convirtió a la ciudad de Santiago en el personaje. Santiago de Chile durante esos días fue el centro del universo competitivo de Valorant. Y lo que viene empuja todavía más la expectativa. El cuadro superior quedó con cruces de alto voltaje y la parte baja ya entró en modo de supervivencia pura. Eso significa que cada equipo va a seguir cargando dos pesos al mismo tiempo, el del rival que tiene enfrente y el del contexto que ya marcó este Masters desde sus primeros días. Esa doble presión hace crecer a algunos y encoge a otros. Ahí nacen los torneos memorables. Ahí nacen también las narraciones que se recuerdan. Masters Santiago ya entregó una primera lección. En eSports, un error fuera del servidor puede cambiar la atmósfera del campeonato. Pero el escenario siempre termina exigiendo que alguien responda dentro del juego. Y en Santiago, esa respuesta ya empezó a rugir. Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.